Muy bien, entonces vamos a estudiar el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Sección 15.3. Voy a mostrarles aquí el teorema. Bueno, mientras aparece podemos escribirlo más bien en la pizarra. Entonces, el teorema establece lo siguiente. ¿Listo? Tengo aquí teorema fundamental de integrales de línea. De línea. Entonces, usted debe tener un campo conservativo. Entonces dice así, CAF igual a MI más NJ conservativo. ¿Y se acuerdan cuál es la definición de ser conservativo? Que existe ¿qué? Conservativo. Es decir, coloquemos entre paréntesis que existe. Recuerden que el símbolo existe en matemática es así, una E al revés. Existe una función de dos variables, una función f de dos variables, tal que el campo es igual al gradiente f. ¿Sí? Eso es lo que significa por definición ser conservativo. El campo es igual al gradiente f. Entonces dice así, sea f conservativo. Esa es una primera hipótesis. Lo segundo es que suponga que usted tiene una parametrización RT, ¿sí? De una curva. Ya, mejor dicho, escribámoslo así. Usted va a hacer la integral de línea sobre una curva C, cuya parametrización es así. Es RT igual a un XT y más YTJ. Estoy escribiendo con el rigor, pues, el teorema. Además, supongamos que esta es una curva suave o suave a trozos. ¿Qué significa que sea suave? Significa que estas funciones X de T y YT se pueden derivar. ¿Sí? Existe X' y Y'. Supongamos que esta parametrización se da con el parámetro T variando entre A y B. Listo. En ese sentido, pues, ¿cuál sería el punto inicial de esa trayectoria? ¿No? O sea, el punto inicial, lo voy a anotar así, sería cuando T vale A. O sea que sería el punto de coordenadas X evaluado en A, Y evaluado en A. ¿Sí? Sería el punto inicial de la trayectoria y el punto final, que lo voy a anotar así, es X evaluado en B y Y evaluado en B. Listo. Punto inicial y final. Listo. O sea, piensen que la trayectoria es así, pues tengo el punto inicial. Está la trayectoria C. Aquí está el punto final. O sea, que voy en ese sentido. Listo, C. Listo. Entonces tenemos esa hipótesis. ¿Sí? Suponiendo que la parametrización es suave. Además, también se supone que estas funciones M y N, pues, tienen derivadas parciales, que son continuas, etcétera. ¿Sí? Todas las condiciones de regularidad que siempre piden estos teoremas y que se verifican siempre con las funciones que nosotros trabajamos. ¿Bien? Entonces, la conclusión es la siguiente. Si esas condiciones se cumplen, entonces la integral de línea, que lo voy a escribir en este caso así, de f punto dr, que es la otra notación que usamos para la integral de línea, ¿sí? Que también se podría escribir así, la integral de línea, ¿sí? Como el campo es igual al gradiente de f, entonces la integral de línea del gradiente de f punto dr
es igual, y aquí es donde está lo interesante, miren, es igual a la función potencial f minúscula evaluado en el punto final menos la función potencial evaluado en el punto inicial, ¿sí? Y esto sugiere muchas cosas, pues. Esta afirmación es fuerte porque me está diciendo que no tengo ni siquiera que, en la práctica, ni siquiera tengo que parametrizar la trayectoria, ¿sí? El problema de parametrizar y hacer todas las cuentas que hicimos en la sección anterior se va a trasladar a simplemente hallar la función potencial del campo y evaluarla en estos puntos, punto inicial y final y ya. ¿Sí? No tengo que hacer más nada. ¿Listo? Eso es lo que hice en primera medida. ¿Sí? Otra observación que puede ser importante es que la integral no depende de la trayectoria. ¿Sí? Porque si yo tomo cualquier otra trayectoria suave, etcétera, otra sí, con el mismo punto inicial y final, según este teorema, la integral sigue dando lo mismo. Es la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Mire que aquí no interviene la trayectoria, ¿sí? Solo el punto inicial y final de la trayectoria. Entonces, la observación que voy a hacer es que, según ese teorema, la integral de línea, la integral, bueno, de línea, pues. Ya sabemos todos que es de línea, pero dejémoslo escrito. Miren, no depende de la trayectoria. La trayectoria C, de C. ¿Listo? Es un resultado tremendo. No depende de la trayectoria. ¿Listo? Solo el punto inicial y final. Bien, entonces es lo que establece el teorema fundamental de integral de línea. ¿Cómo se demuestra este teorema? Sería bueno hacer la demostración. Pero antes de hacer la demostración, un ejemplo rápido. ¿Sí? Un ejemplo rápido. ¿Sí? Que tiene que ver con lo que hicimos hace un momento. ¿Sí? Consideremos el campo F, Y más XJ. Es el campo con el que trabajamos en los ejemplos anteriores de la clase de hoy. ¿Sí? Ya vimos que este campo es conservativo. ¿Sí? Es conservativo. Entonces, la integral de línea, la integral de, voy a escribir la forma diferencial, de de X más X de Y, no depende de la trayectoria. ¿Sí? O sea que por cualquier trayectoria da lo mismo siempre y cuando el punto inicial y final coincidan. ¿Sí? Y eso lo vimos. Nosotros tomamos dos trayectorias diferentes con los mismos puntos inicial y final y dio cero en los dos casos, ¿no? ¿Cómo puedo calcular esta integral sin hacer todo ese procedimiento que hicimos hace un rato? Fácil, encontrando la función potencial de este campo. ¿Sí? Es fácil ver que esa función potencial f de x, y es la función de dos variables x por y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, la derivada de f con respecto a x me da la primer componente del campo. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto a y me da x. ¿Sí? O sea que el gradiente de esto sí da igual al campo. ¿Sí? Esa es la función potencial. Por lo tanto, si yo tengo el punto inicial 1, 0, ¿sí? Como teníamos en el ejemplo anterior, este es el punto inicial. ¿Sí? Y el punto final 0, 1. Entonces, esta integral, en virtud del teorema fundamental de integrales de línea, va a dar, esta integral que está acá arriba va a dar el
la función potencial evaluada en el punto final, que es 0,1, menos la función potencial evaluada en el punto inicial, que es 1,0. ¿Sí? Y pues como la función es x por y, entonces en este caso me haría x por 0 por 1 menos 1 por 0. Y eso es 0. ¿Sí? Ya se corrobora pues lo que ya sabíamos, ¿no? Que la integral de línea está dando 0 en esas dos curvas que unen el 1,0 con el 0,1. Y que en realidad lo que nos dice este teorema ya es que por cualquier otra curva va a dar 0 también. ¿Sí? Ojo que me estoy refiriendo al ejemplo anterior en la clase. Bien, ese es un resultado. Bien. Ahorita sí, indaguemos un poco sobre la demostración de este resultado tan curioso. ¿Sí? ¿Cómo se demostraría este resultado? La demostración. Voy a hacerlo aquí en unas dos líneas a ver si me alcanza el tiempo. Sí. Miren, de aquí, bueno, una demostración un poco, la demostración que voy a hacer es correcta, así lo hace el libro también, pero voy a escribirla así un poco informalmente. De esta notación, multipliquemos, esto lo puedo reescribir así, como la integral, ¿sí? Donde está el gradiente, ¿sí?, de f, supongamos que evaluamos donde está x, lo sustituimos por x de t, y en la parametrización. Y donde está y, colocamos y de t. ¿Sí? Y aquí, este dr, dividámoslo entre dt, y multipliquemos por dt acá. No estoy haciendo nada porque se pueden cancelar y ya. Entonces yo puedo escribir esto, decir que esto es la integral de a a b, porque ahí varía el parámetro. Miren. Del gradiente de f evaluado en la parametrización por dr de t. ¿Pero qué es dr de t? Es derivar esto con respecto a t. Entonces me da esto y esto. Eso es dr de t. Lo que es lo mismo, r'. Yo aquí me quedaría la derivada de x con respecto a t. Ese vectorcito en su primer componente. La derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Y todo esto a su vez por dt. Si uno abre estas cuentas que están aquí un poco, hace este producto punto entre vectores y todo el asunto, le queda lo siguiente. Y tiene en cuenta que el gradiente es un vector cuya primer componente es la derivada de f con respecto a x y la segunda la derivada de f con respecto a y. Queda algo así, miren. Y rápidamente podemos demostrar esta igualdad. Queda algo así. Queda la derivada de f con respecto a x, evaluado pues en la parametrización. Esta es la primer componente de este vector gradiente, multiplicado por esta primer componente. Entonces, por dx, te estoy haciendo el producto punto de una vez, más la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en la parametrización, que es la segunda componente del gradiente de f. Por esta segunda componente acá, por dy dt. Ahí ya hice el producto y todo esto está integrado. Todo esto, espérame un segundo aquí. Todo esto está integrado de 0 de a a b con respecto a t. Eso tenemos. Listo. ¿Y cómo puedo concluir este resultado de eso tan raro? Entonces, vamos a tener que ahorrar aquí un pedacito. Y decir, pues, que esto que está aquí no es otra cosa que la integral de a a b de la derivada con respecto a t, ¿sí?, de la función f
evaluado en xt, coma, yt. ¿Y eso por qué es cierto esta última igualdad? Eso es cierto en virtud de la regla de la cadena. ¿Sí? O sea, si usted tiene una función, recuerden la regla de la cadena, si usted tiene una función de dos variables, f, x, y, ¿sí? Y resulta que tiene su función de dos variables y que resulta ser que x depende de t y y también, ¿no? Entonces, a la final, como x y y dependen de t, entonces la función de dos variables resulta que depende solo de t. ¿Sí? Entonces, usted puede averiguar, tiene sentido que usted quiera derivar esta función que depende solo de t, pues, con respecto a t. Y la regla de la cadena dice que si usted quiere hacer eso, puede usar las derivadas parciales. Usted puede decir, si usted quiere derivar esta función con respecto a t, deriva f con respecto a x, primero por la interna de x de t, más la derivada de f con respecto a y por la interna de y de t. Y eso le da esta derivada que está aquí. ¿Listo? Y ahora, por último, ya vamos a terminar la demostración. Por último, piensen en lo siguiente. Piensen que a todo esto que está aquí, voy a llamarle, como es una función en definitiva que depende solo de t, llamémoslo gt, ¿sí? A esa función. Una función de una sola variable. Entonces lo que yo tengo ahí es la integral de a a b de g' de t, pues. Estoy derivándola, miren acá el operador derivada. Lo que yo tengo es la integral de a b de g' de t por dt. ¿Y cuánto da esta integral? Pues en virtud del teorema fundamental del cálculo, si uno integra la derivada de una función, da la función. Entonces esto da g. Es decir, da, como g es esto, da f evaluado en xt, yt, ¿sí? Y evalúo cuando se toma los valores a y b. Cuando evalúo en el extremo superior b, me haría f evaluado en xb, yb, es decir, f evaluado en el punto final, como lo definí en el teorema, menos cuando t vale a, que aquí me haría x a y a, es decir, f evaluado en el punto inicial. Y ahí demuestro el teorema. ¿Listo? Esta igualdad se tiene por el teorema fundamental del cálculo del curso anterior. Entonces se usó la regla de la cadena para esta igualdad, regla de la cadena, para que eso sea cierto, y aquí se usó el teorema fundamental del cálculo del otro curso. Y se demostró ese resultado. Bien, es una curiosidad nada más. Listo. Ahora sí, ejemplos. Entonces vamos a hacer ejemplos. Pregunta hasta aquí. Vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, ejemplos. Vamos al texto guía a buscar ejercicios interesantes allí. Listo. Entonces veamos por acá. ¿Qué es? Bueno, este teorema tiene una consecuencia obvia. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un campo conservativo e integro sobre una curva cerrada? ¿No? Ejemplo, coloquemos ejemplo 1. Suponga F un campo conservativo ¿sí? Y C una curva cerrada suave, ¿no? O sea que si la parametrizo, las componentes de la parametrización tienen derivada. Curva cerrada
y suave. Entonces, ¿cuánto es la integral de línea allí? Integral de línea de f punto r sobre la curva C es igual a, ¿quién sabe a qué es igual a eso? ¿Alguna idea? Bueno, es igual a 0. Listo. Y vamos a ver por qué. Cuando me refiero a una curva cerrada, suave, me refiero a una curva de este estilo, pues. Puede ser una circunferencia o cualquier otra figura así, suave. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene la curva? Curva cerrada tiene la particularidad de que el punto inicial es igual al punto final, ¿cierto? Entonces, digamos que usted la curva tiene esta trayectoria, este camino. Entonces, punto inicial y final coinciden. Bien. Entonces, como este campo es conservativo, L es igual al gradiente de alguna función potencial, ¿sí? Por hipótesis. Y en virtud del teorema fundamental de integral de línea, pues esta integral es esa función potencial evaluada en el punto inicial, punto final, menos esa función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Sí? Pero como son los mismos puntos, porque la curva cerrada coinciden, pues esta resta tiene que dar 0, no hay de otra. Este es un primer ejemplo. Bien. Listo. O sea que si un campo es conservativo, sobre trayectorias cerradas, el trabajo es 0. ¿Sí? El trabajo es 0. Por ejemplo, el campo de atracción gravitacional es conservativo. ¿Sí? Entonces, si usted está en el espacio de 3 dimensiones y usted hace un recorrido, digamos, sale de su casa, escala la montaña, desciende y vuelve a su casa, si usted calcula el trabajo que realizó la gravedad sobre usted, es 0, porque usted siguió una trayectoria cerrada. ¿Listo? Bueno, ejemplo 2, con algunos valores concretos. Ejemplo 2. Entonces, veamos un ejemplo aquí ahorita así del libro. Eh, Porque hay uno que me parece interesante. Vamos a ver si lo encuentro. Wow. No podemos hacer el 35 o cualquier otro, ¿no? No sé, uno que sea chévere, pues. O pensemos en este 17 ahora. Por ejemplo, miren aquí está la integral de línea. Tenemos que hacer esta integral de línea en esta trayectoria, ¿sí? Entonces dan es una elipse. La trayectoria es la parte de una elipse. Entonces, permítame escribir el ejemplo acá.
la integral de 2xy de x más x al cuadrado más y al cuadrado por dy sobre una curva C. Listo. Y la curva C, pensemos primero que C es esta elipse. Recorría en el sentido, digamos, antihorario. Es la elipse de ecuaciones, de ecuación canónica de x al cuadrado sobre 25. Ponen que 25 es lo mismo que 5 a la 2. Y al cuadrado sobre 16 igual 1. Esta es la primera trayectoria. Listo. Voy a dibujarla acá. Nosotros no sabemos parametrizar elipses, pero no va a ser necesario saber eso. Miren que la elipse, como el número más grande está debajo de la x, significa que la elipse es achatada, alargada en el eje x. ¿Sí? ¿Cuáles son sus vértices? La raíz menos 5, aquí en 5. Porque esta se centra en el origen de esta elipse. Y los vértices menores son aquí en la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 y menos 4. Esa es la elipse. Y esta es la trayectoria C. Vamos a hacer la trayectoria 1. ¿Cuánto vale esta integral en esta trayectoria 1? ¿Quién me dice? Esta es la componente M del campo. N, perdón. Y esto es N. Uno debe averiguar si el campo es conservativo. Por ejemplo, la derivada de N con respecto a X es 2X. Y la derivada de M con respecto a Y también es 2X. Entonces sí es conservativo el campo. ¿Listo? Entonces, en virtud del resultado del ejemplo 1, como esta curva es cerrada, esta integral vale 0. Que es una elipse y es una trayectoria cerrada. ¿Concuerdan conmigo o no? Una trayectoria cerrada. Y lo acabamos de demostrar en el ejemplo 1. Bien, vale 0 allí. Consideremos otra curva. Coloquemos aquí 2. Digamos que la curva 2 es la parte de la elipse que va de este punto a este. O sea, aquí este punto tiene coordenadas 5, 0. Y llego al punto 0, 4. Listo, es esta curva aquí por medio de la elipse. Entonces me pregunto es cuánto vale esa integral allí en ese pedacito nomás. ¿Cierto? Esto es lo que llamo curva 2. Curva 2. ¿Cuánto vale allí? Entonces, puedo hacerlo de dos formas, la integral de línea. Una opción es parametrizar ese pedacito de elipse. Sin embargo, yo no les enseñé a ustedes cómo parametrizar elipses o partes de una elipse. No les expliqué eso, ¿no? Entonces podemos, por el hecho de que el campo es conservativo, podemos simplemente hallar la función potencial del campo y evaluarla en el punto final y restarle la evaluación de esa función en el punto inicial de la trayectoria y ya. ¿Sí? Puedo hacer eso. Entonces, encontremos la función potencial del campo. Y para no tener que parametrizar y hacer todas esas cuentas. ¿Sí? Entonces, miren, la función potencial del campo tiene que cumplir que su derivada con respecto a y me da la componente n en el campo. La derivada de f con respecto a y tiene que dar x al cuadrado más y al cuadrado.
Y su derivada con respecto a x tiene que dar 2xy, ¿no? Son las condiciones para que sea función potencial. De esta condición de aquí, yo puedo integrar a los dos lados con respecto a y. Entonces me queda que f, esta parte ya la estudiamos, que se llama cómo hallar la función potencial de un campo. Entonces f va a ser la integral de esto con respecto a y. Sí. Listo. Entonces le encuentro la integral de x cuadrado con respecto a y. Es x, que x cuadrado es como una constante. Y la integral de y al cuadrado con respecto a y es y a la 3 sobre 3. Y nosotros acostumbramos a decir que aquí puede ir una función, como esto lo dice con respecto a y la integral, aquí puede ir una función que depende solo de x. ¿Sí? Entonces la función potencial tiene este formato. Ustedes ven aquí. ¿Sí? Pues, es normal que uno acostumbre a hacer eso. A suponer que esta parte de aquí es 0. ¿Sí? Y miremos esta función potencial que tenemos allí. Miremosla. ¿Será que ya sirve así ya como función potencial? Entonces ustedes deben testear si cumple las condiciones. Por ejemplo, si derivo esta función con respecto a x, ¿cuánto da? Derivo aquí con respecto a x, da 2xy. Entonces miren que esa ya cumple esta condición. ¿Sí? Y si la derivo con respecto a y, ¿cuánto da? Si la derivo con respecto a y, me queda el x cuadrado. Y cuando derive y a la 3 sobre 3 con respecto a y, me queda y al cuadrado. Entonces, esas ya cumplen las dos condiciones que se requieren. Entonces, sin hacer más cuentas, podemos decir, no, esta ya es la función potencial o voy a usar esta. Hay una infinidad de funciones potencial. ¿Sí? Yo le puedo aquí sumar el 2, el 3, pero yo uso la más sencilla. Ya cumple. Por lo tanto, puedo decir, en virtud del teorema fundamental, integrales de línea, esto es igual a esa función potencial evaluada en el punto final de la trayectoria, que es 0,4, menos el punto inicial de la trayectoria, que es 5,0. Puedo hacer eso ya. ¿Y eso cuánto da? Si x vale 4 y y vale 0, si x vale 0 y y vale 4, esta parte aquí se anula. Y aquí me quedaría 4 a la 3 sobre 3. Menos, si x vale 5 y y vale 0, pues si y vale 0, esta parte se anula y esta parte, entonces menos 0. ¿Cierto? Por lo tanto, esa integral de línea es igual a 4 a la 3 sobre 3. ¿Sí? 4 a la 3 sobre 3. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 4 tercios. Y la calculé mediante la función potencial del campo, evaluada en el punto inicial y final, teniendo en cuenta el teorema fundamental. ¿Listo? Y así es que se debe operar. Si ustedes miran el ejercicio del taller, miren aquí, dice usa el teorema y determine la integral de línea que está aquí, donde C es esta trayectoria. No dicen qué trayectoria es, pero nos dan el punto inicial y el punto final. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes aquí? El trabajo de ustedes es hallar la función potencial de este campo. Por ejemplo, es una función cuya derivada parcial con respecto a y da esto. ¿Sí? Entonces integren esto con respecto a y y miren a ver qué les da. Y si ya ahí fácilmente encuentran la función potencial. Listo, entonces hoy por hoy ya ustedes pueden hacer el punto 1 y 2 del taller y según lo acordado
pues el lunes tenemos reunión a las 6:10. Los que pueden asistir a esa hora. Los que no pueden dicen que ellos ven el video, están todos de acuerdo con eso. Donde voy a explicar este teorema de Green, que realmente es sencillo. Y usarlo es muy sencillo. ¿Listo? Establece una conexión entre la integral de línea y la integral doble. Con ese teorema ya pueden hacer estos dos ejercicios. Y ese teorema está en la sección 15.4. Pueden inclusive ir leyendo ya. Yo estoy seguro que si cualquiera de ustedes lee la sección y mira un ejemplo que hagan en el libro, ya pueden hacer cualquier ejercicio, pues, sin necesidad de la clase. Yo estoy seguro que pueden. Pues yo cuando estudiaba también, a veces uno no iba a clase o por alguna razón y uno, si lee este libro con calma, puede entender ahí lo que están haciendo. ¿Listo? ¿Preguntas aquí? ¿Está todo bien? Que si no es así, entonces creo que ya por hoy fue suficiente. ¿Listo? Entonces, nos vemos el lunes con la sección 15.4. Bien. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.